Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Víctor Celis Padrón y esta es una serie de cápsulas del programa Cultura en Línea. Agradezco a la Secretaría de la Cultura y las Artes por apoyar este proyecto de divulgación del conocimiento teórico y práctico de la trova yucateca. Iniciemos. Bueno, en esta cápsula, que es la cuarta cápsula, decidí poner dos de los ritmos de la trova yucateca que se llaman evocación y otra que se llama danza. Entre estos dos ritmos yo considero que, bueno, los dos son los que menos repercusión tuvieron en la música popular de Yucatán. El más popular definitivamente fue el bolero, que es el que veremos en la próxima cápsula. Y bueno, por ejemplo, la canción Peregrina fue escrita con un ritmo de danza y la canción El Caminante del Mayab fue escrita en el ritmo de evocación. La evocación es un ritmo que inventó Guti Cárdenas porque estaba haciendo un show con Antonio Menisbolio, me parece, y bueno, decidieron crear un ritmo nuevo que evocara las raíces mayas, ¿no? Y la danza pues viene de un ritmo que se llama habanera, que es un ritmo cubano. Entonces vamos a ver estos dos ritmos que son pues bastante sencillos, por así decirlo, y se tocan lento, ¿no? El primero que vamos a ver es la danza, que sería primero el bajo, luego dos veces el acorde y luego bajo secundario. Igual podríamos utilizar con la flecha hacia abajo, digamos, con esos tres dedos hacia abajo. Ese es el ritmo de danza, ¿no? Que son, digamos, las dos variantes, como se ha adaptado a la guitarra. Primero es con bajo primario, dos veces el acorde y por última ocasión, el último golpe, el bajo secundario. Pero también, como para hacer sonar un poco más la guitarra, podríamos utilizar como la flecha hacia abajo, el movimiento hacia abajo de estos tres dedos. Bueno, ahora vamos con la evocación, que es como un poco similar a este otro ritmo. Vamos a tener primero el bajo primario, dos veces el acorde, bajo secundario y otra vez el acorde. Igual a veces se toca como el acorde hacia abajo. En la danza el bajo lo interpretamos como sigue. Vamos a tocar fundamental, tercera y quinta. Es decir, cuando llegamos a la quinta, luego hacemos la octava baja y regresamos. También hay quienes lo tocan solamente fundamental y quinta. Y a su vez el bajo en la evocación es únicamente fundamental y quinta.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.